Mi hermanos, escuchamos esta palabra preciosa donde Jesús enseña a sus discípulos a llamar a Dios Padre. Desde entonces los cristianos entendemos que si Dios es nuestro Padre, entonces todos somos hermanos. O sea, no solo los que en una congregación se llaman a sí mismo hermano o hermana. Y no hace falta que ahora empecemos nosotros a decirnos, hermano, hermana, no hace falta. Porque cuando estás en tu casa, a tus hermanos no le dices hermano, hermana, sino le llamas por el nombre, normalmente, ¿verdad? Y esto es muy bonito porque esto es lo que nos trajo España. Hay muchos que dicen que España conquistó América, pero examinando bien la historia, podríamos decir que en realidad España liberó a América. La liberó de unos imperios terribles que se imponían por la fuerza, como el imperio mexica. He estado un poco leyendo sobre esto de los llamados imperios. En realidad, ni siquiera habría que decirles imperio, porque ellos no tenían noción de lo que es un imperio. Era otra forma. Pero sí, ellos se imponían por la fuerza y, por ejemplo, por lo menos los mexicas estaban matando a prácticamente todos los pueblos de alrededor. Es la razón por la cual los pueblos oprimidos se aliaron con los españoles. Ese grupito de españoles que llegó a México, por ejemplo, nunca hubieran podido vencer un ejército tan poderoso como el de los mexicas. Digo mexicas porque la palabra azteca no es indígena, una palabra que se les puso en el siglo XIX a los que habitaban en esa zona. Ellos se llamaban a sí mismos mexicas, ¿verdad? Entonces, los mexicas estaban exterminando a los otros pueblos. Si los españoles no hubieran llegado, hubieran exterminado completamente a los otros pueblos. Por eso es que los otros pueblos oprimidos se aliaron con los españoles. Es más, eran muchos más de los pueblos oprimidos, de los indígenas, que de los propios españoles. Vieron en eso una liberación. Y lo mismo pasó en el llamado Imperio Inca, pero en realidad es mal llamado Imperio Inca, porque Inca solo era la familia imperial. Todos los demás pobladores nunca fueron llamados incas. Sería una ofensa para la familia imperial que los demás pobladores fueran llamados incas. Solamente la familia imperial eran los incas. Y nuevamente, ahí en esa zona de América del Sur, los otros pueblos que supuestamente era un imperio maravilloso, hermoso, no sé cuántas, pues los otros pueblos se aliaron con los españoles. Y no porque los españoles buscaran esa alianza, sino que ellos lo buscaban. Querían ser liberados. Entonces, ¿qué es lo que hubo en América? No hubo una colonia, no existió.
Cuando nos hablan del tiempo de la colonia, eso nunca existió, sino que era un sistema virreinal. ¿Qué significa? Virreinal es casi al nivel del reino. Lo único que España al principio solo permitía el comercio hacia España, después permitió el comercio entre los diversos virreinos. España fue aprendiendo cómo hacer bien o mejor las cosas poco a poco. Cierto, hubo en el tiempo cuando terminaba su mandato, había una audiencia donde cualquier súbdito, que equivale a ser ciudadano, cualquier súbdito, ya fuera español o indígena, ellos no hacían distinción en eso, eran súbditos, todos eran súbditos, tanto los españoles como los indígenas. Cualquiera podía hacer un reclamo, y si el reclamo era legítimo, podía ir a la cárcel. El virrey. O sea, era un sistema de mucha honestidad. Y los misioneros que se enviaron eran misioneros de mucha piedad. Por ejemplo, hoy celebramos un misionero bien interesante que era de la orden de predicadores, o sea, dominico. Como dominico fueron San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Luis Beltrán, que hoy celebramos también. Fue un dominico que estuvo en la zona que hoy es Colombia y predicaba, enseñaba el catecismo y bautizaba a todos, ¿verdad? A todos los que se acercaran a la iglesia. Y de hecho, pues, iban. ¿Por qué las personas iban a la iglesia? Por lo mismo que venimos nosotros. Porque encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos el amor de Dios, encontramos la verdad del amor de Dios. Que hoy en día nos han hecho creer que no existe una verdad. Pues sí existe una verdad. Y la verdad es Dios. Cristo mismo, Él es la verdad que se ha entregado y nos ha revelado al Padre. Interesante este santo que fue hijo de un hombre que viudó. Y su papá, el papá de San Luis Beltrán, pensó irse a meter al monasterio. Si hubiera entrado al monasterio no hubiera sido papá de San Luis Beltrán. Pero en el camino se le aparecieron San Vicente Ferrer y otros santos de allí de Valencia. Y le dijeron, no, tú vas a estar, no vas a estar en el convento, sino en el mundo, sirviendo a Dios. Y el papá San Luis Beltrán inmediatamente se devolvió. Al tiempo se casa con una joven y el primer hijo de esa pareja fue precisamente San Luis Beltrán, que nació en España,
la península. Pero él entra a los dominicos y lo mandan al virreinato de Nueva Granada, que es hoy Colombia. Allí él realiza pues su misión y después retorna a España, donde muere. Bendigamos pues al Señor, que nos ha dado la gracia de que hemos sido evangelizados por España.